Esta sería, buenas tardes, queridos alumnos, esta sería la tercera clase de biología. Hoy día vamos a ver el área temática, vamos a terminar el área temática de organización, estructura y diferenciación celular, y vamos a ver también parte de la unidad de organismo y ambiente. Voy a apagar la cámara por un tema de internet, ya, porque mi internet no es tan bueno, entonces puede que con la cámara encendida la señal no sea tan buena. Ya, damos inicio entonces, voy a compartir pantalla y cualquier duda, chiquillos, ustedes levantan la manito o prenden el micrófono y me interrumpen, ¿ya? Bueno, yo les dije al comienzo que íbamos a tratar yo iba a tratar dos áreas temáticas, que es organización, estructura y actividad celular, y organismo y ambiente. Hoy día terminamos la unidad organización, estructura y actividad celular, y vamos a comenzar con la unidad de organismo y ambiente. Mencionarles, bueno, para dar inicio a la clase, recordarles que nuestras células o las células en general están formadas por ADN, todas, membranas plasmáticas, citoplasma y citosol. Esas son como las generalidades. Todas las células, tanto procariontes como eucariontes, tienen estos componentes. Recordarles también el dogma de la biología molecular, que esto no se les puede olvidar. Recordar que el ADN en las células eucariontes, que son las células que tienen núcleo, el ADN se encuentra en el núcleo, y el ADN, yo les decía la clase pasada, que el ADN es como el rey. Y este rey no puede ser dañado por absolutamente nada. Entonces, como es el rey, no sale del núcleo, está sumamente protegido. Y para poder transmitir esa información, que es la información necesaria, es como la receta que se necesita para fabricar el alimento, ya sin esta receta no se puede generar alimento, en este caso no se pueden generar proteínas, se hace una copia. O sea que la copia del ADN es el ARN. Y esta copia sale del núcleo y llega al citoplasma de la célula, donde se fabrican las proteínas. Estas proteínas se fabrican en el retículo endoplasmático rugoso o también en los ribosomas. Y es muy importante que sepan que a partir del ADN se genera una copia, y esa copia genera, la expresión de esa copia genera la proteína. Recordemos también que las proteínas tenían funciones de anticuerpos, estructurales, ya enzimáticas, de transporte, muchas funciones extremadamente importantes para nuestra vida. Comenzamos mencionando, ¿no es cierto? Habíamos dicho que dentro de las generalidades de las células tenemos la membrana plasmática. No sé si alguno de ustedes sabe cuál es la función de la membrana plasmática, que pudiera decirme qué función tiene la membrana plasmática. ¿No? ¿Nadie sabe? Bueno, a ver si tengo una imagen por acá más completa de una célula donde se note la membrana. No puse ninguna hoy día, pero en las clases anteriores. Bueno, la membrana plasmática es el límite de la célula. Podríamos hacer una correlación como que la membrana es como la piel, en nuestro caso, así como para verlo contextualizarlo. ¿No es cierto? La piel es como el límite nuestro entre nuestro medio intracelular y nuestro medio extracelular. Lo mismo con la membrana, es lo que limita a la célula, ¿ya? Bueno, y tiene varias funciones. Antes de explicarle qué es el mosaico fluido.
¿ya? Tiene varias funciones. Dentro de las funciones, podríamos mencionar que intercambia sustancias entre fuera de la célula, entre el interior de la célula y el exterior de la célula. Eso primero. También sirve es como un medio de protección, ¿ya? Crea también un gradiente de concentración, que les voy a volver a explicar qué era eso. Permite, ¿no es cierto?, también el movimiento de moléculas que puedan ingresar o salir de las células a través de los fosfolípidos directamente o a través de estas estructuras que ven ustedes que son proteínas. Permite que la célula, ¿no es cierto?, puede ingresar, no sé, pues nutrientes, puede ingresar sodio, potasio. No sé si ustedes sabían que el sodio y el potasio permiten que se genere el impulso nervioso y que gracias a los impulsos nerviosos nosotros podemos caminar, movernos, pensar, todo lo que todas las funciones que nosotros realizamos, casi todas están coordinadas por el sistema nervioso, ¿ya? Y el sistema nervioso se regula a través de la membrana, porque entren sodio y potasio dependiendo en el estado en el cual se encuentra el cuerpo. Entonces, súper importante tener claridad de qué es la membrana. Bueno, y la membrana también permite la división celular. Y cuando se hacen como agujeros en la membrana, la célula podríamos decir que se suicida, se autoelimina. Ya no sé si lo sabía. No sé si hay alguna duda. ¿No? Bueno, otra función que se me olvidó mencionar también es que la membrana recepciona estímulos del medio, ¿ya? Si ustedes se fijan, estas como antenitas que hay acá hacen que la membrana capte estímulos. Por ejemplo, capta alimentos que necesita la célula, como por ejemplo la glucosa, o libere productos como neurotransmisores, no sé, como, no sé, pues la acetilcolina, bueno, ahí ya estamos hablando de cosas más específicas, ¿ya? El modelo del mosaico fluido, inicialmente ustedes saben que la ciencia siempre va cambiando a lo largo de los años. Inicialmente se creía que la membrana, que delimita la célula, era estático, ¿ya? Y en el año 1972, estos científicos, Singer y Nicholson, ellos crearon el modelo del mosaico fluido. ¿Ya? ¿Y qué mencionan en este modelo? Que esta membrana no es estática, sino que tiene movimiento y que tiene una organización asimétrica. Por ejemplo, podemos ver que acá tenemos glicoproteínas, tenemos el colesterol, tenemos las proteínas integrales, las proteínas periféricas. O sea que, ¿qué quiere decir que sea asimétrica? Que tiene distintos componentes, que no es igual por ambos lados. Eso es asimétrico. Y simétrico significa que es como todo parejo, como todo igual. Entonces, si ustedes observan acá, se dan cuenta que aquí tenemos una glicoproteína, tenemos fosfolípidos, tenemos que acá hay una proteína transmembrana. No es uniforme la membrana plasmática. A eso se refiere que es asimétrica. Bueno, y ahí está la definición de lo que ya acabo de mencionar. Está constituida también por una bicapa lipídica. ¿A qué se refiere con una bicapa lipídica? Que contiene fosfolípidos, ¿ya? Y también contiene proteínas. Lo que más contiene la membrana plasmática es, por decirlo así, un 50% de fosfolípidos y otro 50% de proteínas. Eso es lo que más tiene. También tiene colesterol, tiene dentro de las proteínas que ustedes
pudieran observar acá, que es esta y esta, vamos a ver si acá puse otra, aquí está más claro. Tenemos las proteínas transmembrana, que son las que cruzan, o integrales también, que cruzan toda la membrana y aparecen por ambos lados. ¿Qué es esto? Que podríamos decir, yo siempre me las imagino como estos envases donde se enrolla el confort, esos como conitos que atraviesan la membrana. Así me imagino a las proteínas integrales, ¿ya? Y las proteínas periféricas que están unidas a una de las superficies, ¿ya? Pueden ser tanto a la superficie externa como a la superficie interna, porque la membrana lo que hace es delimitar el medio intracelular, lo que está dentro de la célula, con lo que está fuera de la célula, ¿ya? Bueno, mencionarles que el colesterol lo que hacía era dar una mayor estabilidad a la membrana, porque si no estuviera el colesterol, como que los fosfolípidos andarían así como muy sueltos y no sería tan, no tendría esta característica de ser fluida, sería como muy gelatinosa, como muy dispersa, ¿ya? Y los fosfolípidos le dan este carácter anfipático, que habíamos dicho que esta cabecita era hidrofílica y las patitas de los fosfolípidos son hidrofóbicas. Hidrofóbica significa que no pueden tener contacto con el agua porque le tienen fobias, le tienen como miedo. Y la cabecita sí puede tener contacto con el agua, ¿ya? Eso con respecto a, bueno, ya las funciones ya se las había mencionado casi todas, pero no está bueno también volver a mencionarlo, ¿ya? Dijimos que era una bicapa lipídica, tiene fluidez porque deja pasar nutrientes, moléculas, elementos a través de ella, tiene permeabilidad selectiva porque deja pasar solo algunas sustancias, dependiendo del tipo de transporte, separa un medio del otro, que ya lo había mencionado, y regula el contenido de las células. Esto es súper importante. No sé si alguna vez se han fijado, voy a prender la luz porque ya me estoy... que cuando uno consume mucha sal, sobre todo a las mujeres nos pasa, que cuando uno consume mucha sal, como que yo tiendo a retener líquido, como que siento que tengo líquido, por ejemplo, en las piernas. Generalmente cuando yo como mucha sal o alimentos que contienen mucha sal, siento cuando camino como que tengo retención de líquido. O cuando, y eso es porque generalmente la célula, cuando tiene una mayor concentración de un elemento al interior de la célula, el agua tiende a entrar. Entonces, cuando yo consumo mucha sal, tiendo a retener líquidos. Por eso es importante regular la sal. Y ahora yo les voy a explicar, no recuerdo si la semana pasada sí les hablé del gradiente de concentración, pero lo voy a volver a repetir porque es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque si no entiendo este concepto, no voy a poder entender los tipos de transportes de membrana, ¿ya? ¿Y a qué se refiere el gradiente de concentración? Es la diferencia de concentración. Concentración se refiere a la cantidad. Si nos fijamos, acá dice porción externa, porción interna. Quiere decir que este es el interior de la célula y este es el exterior, ¿ya? Cuando hablamos de diferencia de concentración, sabemos que acá hay una mayor concentración porque hay un mayor número de pelotitas o de soluto. En química ustedes vieron, me imagino, en algún momento de su vida, o a lo mejor lo vieron en las clases con la profesora, que las soluciones están constituidas por un soluto y un solvente. Por ejemplo, si yo tengo agua y jugo en polvo,
el jugo en polvo va a ser el soluto y el agua va a ser el solvente. Ya, lo mismo en la célula. Nosotros tenemos casi un 60 o 70% en nuestro cuerpo somos agua, ¿ya? Y dentro del agua que contenemos hay varios moléculas, elementos y solutos, por decirlo así, que están tanto al interior como al exterior de la célula. Entonces ahí hablamos de gradiente de concentración. Cuando hablamos de la cantidad, ¿no es cierto?, de sustancia que hay en el interior o el exterior de la célula. Acá tenemos una concentración mayor, acá una concentración menor, ¿ya? Y el movimiento que tenga una sustancia, ¿ya? Por ejemplo, si estas pelotitas, este soluto pasa a través de la membrana para acá a la porción interna, va a ser a favor del gradiente. ¿Y por qué va a pasar a favor del gradiente? Porque acá no necesita, por decirlo así, generar un gasto de energía, porque acá hay espacio suficiente para que estas pelotitas pasen a través de la membrana. En cambio, entonces, si las pelotitas que están en la porción externa pasan a la porción interna, diríamos que están en favor del gradiente de concentración. Y como están en favor del gradiente de concentración, no necesitan un gasto de energía, ¿ya? Recordar que la energía la sintetizaba el organelo llamado mitocondria, ¿ya? Y la mitocondria lo que hacía es generar esta molécula de ATP. Para yo tener energía, mis células fabrican ATP. ¿Y cómo lo fabrican? A través de varios ciclos, ya que no voy a tratar yo ahora porque si no me voy a demorar mucho. Pero me interesa que quede claro que el gradiente de concentración es cuando las moléculas pasan, en este caso las pelotitas azules, pasan en favor. Pasan de donde hay más moléculas a donde hay menos. Eso significa a favor del gradiente de concentración, de donde hay más a menos. Y en contra del gradiente de concentración significa, bueno, ahí están pasando las pelotitas, a favor del gradiente de concentración. Y esto no requiere de un gasto energético. Y cuando el transporte a través de la membrana no requiere de un gasto energético, se llama transporte pasivo, ¿ya? Porque va en favor del gradiente de concentración. Pero cuando las pelotitas o el soluto van de menos a más, van en contra. Y para ir en contra del gradiente de concentración necesitan de ATP. Y a esto se le conoce como transporte activo. No sé, queridos estudiantes, si se entiende la diferencia que hay entre estar a favor del gradiente de concentración y en contra del gradiente de concentración. Me gustaría que me dijeran si se entiende o no para poder continuar. No me dicen nada. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Entonces aquí, como vemos en la imagen, las pelotitas están pasando de donde hay más a donde hay menos. Entonces van en favor del gradiente. Ya, este movimiento sería en favor. Y ahora van a ir de donde hay menos a donde hay más. Entonces este movimiento sería en contra del gradiente. Cuando es a favor del gradiente, es transporte pasivo. Y cuando es en contra del gradiente, es transporte activo. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo extremadamente claro. ¿Ya?
Entonces acá tenemos transporte pasivo, va a favor del gradiente, no necesita gasto de energía, no necesita ATP, y hay varios tipos de transporte pasivo. La difusión simple, la difusión facilitada y la osmosis. Y dentro del transporte activo tenemos el mediado por proteínas, que yo les mostraba en la imagen, que habían proteínas que cruzaban, ¿no es cierto?, la membrana, mediado por vesículas, y dentro de los que están mediados por vesículas tenemos la endocitosis y la exocitosis. Y cuando vaya tratando cada uno de estos puntos, les voy a ir explicando. Ya, entonces vamos a comenzar con el transporte pasivo, que va en favor del gradiente, que no gasta ATP, que el ATP es la energía, y que generalmente la célula siempre quiere estar en equilibrio. Eso es lo que busca la célula, siempre busca lo mismo, ¿ya? Para que lo tengan sumamente claro. Dentro del transporte pasivo tenemos la difusión simple, que la podemos ver acá. Acá, con el puntero, yo les estoy mostrando que hay una molécula que va a pasar directamente a través de la membrana plasmática, como ustedes lo pueden apreciar aquí en la imagen. Pasa directamente, no necesita absolutamente nada. Solo, ¿y cuáles son las características que tienen? Que son moléculas pequeñas y apolares. No sé si ustedes saben qué significa que una molécula sea apolar. Es un término químico. ¿No? Ya. Apolar significa que no tiene carga. En química, ustedes en algún momento de su vida vieron que los elementos pueden estar cargados, positivos o negativos. Si ganan un electrón, ¿con qué carga quedan? ¿Alguien me podría responder? Si un elemento gana un electrón, ¿queda cargado positivo o negativo? Negativo. Negativo, muy bien. Y si un elemento pierde un electrón, queda positivo. Y ahí se generan los iones con carga. Pero si un elemento tiene la misma cantidad de protones, de neutrones, o sea, básicamente de electrones y de protones, va a ser neutro, no va a tener carga, no va a tener ni carga positiva ni carga negativa. Y a esto se le considera como apolar. Entonces, estamos en el transporte pasivo, que no necesita energía y que va en favor del gradiente de concentración. Tenemos dos tipos, difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple, la molécula o el elemento no tiene carga y es pequeñito y pasa directamente a través de los fosfolípidos, de la membrana, ¿ya? Después, el otro tipo es la difusión facilitada, donde las sustancias pasan a través de proteínas de membrana. Y acá los tenemos. Esta es una proteína de membrana, esta es una proteína de membrana, donde podemos encontrar en la difusión facilitada, podemos encontrar el canal iónico, que como la palabra lo dice, iónico, es para, ¿no es cierto?, moléculas pequeñas que tienen carga. El término ion significa que está cargado positivo o negativo. Entonces acá, no sé, pues este puede ser un sodio que ingresa a la membrana plasmática o puede, perdón, ingresa a la célula o puede salir de la célula, ya dependiendo de las necesidades. Puede ser un sodio, un cloro, un potasio, un magnesio, ¿ya? ¿Y por qué entran por acá? Porque no pueden entrar por acá, porque los fosfolípidos los repelen, no se puede. Entonces, por eso está esa entrada especial, que es el canal iónico. Bueno, y también tenemos el carrier, ¿no es cierto? Y los carrier
podríamos decir que son para moléculas más grandes, ¿ya? Y se adaptan a la forma de la molécula. Es como que se abren y se cierran, como lo podemos ver acá. En cambio, el canal iónico generalmente por un estímulo se abre, como es el caso de el impulso nervioso, que la neurona recibe un estímulo y se abren los canales iónicos e ingresa o sale el sodio y el potasio, ¿ya? No sé si hay alguna duda con respecto a la difusión simple y a la difusión facilitada. ¿No? Ya. Después tenemos la osmosis, que es el movimiento de agua, que va en favor del gradiente de concentración. Pero el agua no puede ingresar por acá directamente, porque dijimos que estas colitas que ustedes ven acá, que son de ácidos grasos, repelen el agua, son hidrofóbicas. Entonces, el agua pasa por unos canales que se llaman aquaporina, que son canales exclusivos para que pase el agua, para que ingrese el agua a la célula. Ya, como yo les mencionaba hace un rato atrás, todo en la membrana tiene como un lugar por el cual va a pasar. Por eso se dice que la membrana plasmática es selectiva. Ya, entonces, para que ustedes sepan, el agua no es que pase directamente por los fosfolípidos, no puede. Pasa por estos canales que se llaman aquaporinas. Después, esto es súper importante que lo tengan claro, ¿ya? Yo les dije recién que cuando uno consume mucha sal, y mi célula tiene una mayor concentración de sal, yo voy a retener líquido, porque el agua siempre va a querer ir donde hay mayor concentración de soluto. Y acá yo se los voy a explicar con un ejemplo, ¿ya? Acá tenemos, en este vasito que les estoy indicando con la flechita, tenemos las pelotitas de color celestitas, son el agua, y los cuadraditos es sal, es el soluto, ¿ya? Entonces, cuando yo hable de una solución hipotónica, isotónica e hipertónica, me voy a referir a la cantidad de soluto que hay en la solución. Recuerden que soluto más solvente me hacen una solución, como por ejemplo cuando yo digo agua más jugo en polvo, el jugo en polvo es el soluto, el agua va a ser el solvente y el jugo que yo preparo después que lo disolví se llama solución. Eso tienen que tenerlo súper claro. Entonces, cuando yo hablo de una solución hipotónica, estoy hablando de una solución que tiene una menor, hipo significa poco, una menor concentración de soluto. Así me lo aprendí yo, ¿ya? Siempre está relacionado con el soluto y hipo es menos. Entonces, si me dicen solución hipotónica, significa que hay menos soluto. Si me dicen solución isotónica, quiere decir que hay igual cantidad de soluto como igual cantidad de solvente. Y cuando me dicen solución hipertónica, quiere decir que hay una mayor cantidad de soluto. Si yo cuento acá, si miro este dibujo, acá yo tengo, ¿cuántos cuadraditos? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 cuadraditos y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pelotitas de agua. ¿Esta solución sería hipotónica o hipertónica? ¿Qué me podría responder? Hipotónica. Hipotónica, muy bien, porque hay menos soluto que solvente. Ya, en eso me tengo que fijar. Si hay menos soluto, es hipo. Si hay más soluto, es hiper. Y si hay igual cantidad, iso. ¿Ya? Acá dice la solución 1 y 2. 1 y 2.
serán, a ver, contemos los cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Será hipertónica, isotónica o hipotónica? Si las comparamos. Son iguales. Entonces, si las comparamos entre ellas, serían hipotónica, hipertónica, pero comparándolas esta con esta, no comparándose con sí misma. ¿Qué creen ustedes? Si las comparo la solución 1 con la solución 2, ¿son iguales? Sí, profe. Son iguales. Entonces, si yo comparo esta con esta, son isotónicas, porque tienen la misma cantidad de solvente, porque las estoy comparando con ellas, entre ellas. Pero si yo miro solo la solución 2 es hipotónica, porque tiene menor cantidad de soluto que de solvente. Y la solución 1 igual. Y la solución 3 será hipotónica o hipertónica. ¿Qué me podría decir? Hiper. Hipertónica, ¿no es cierto? Porque hay una mayor concentración de soluto. Súper. La 2 es hipotónica, ya lo habíamos dicho. Y la 3 es hipertónica porque tiene una gran cantidad de soluto. Ya, acá yo quisiera saber, miren, acá tengo un recipiente. En el lado A tengo 10 gramos de sal y en el lado B tengo 20 gramos de sal. ¿Para dónde creen ustedes que se va a ir el agua? Si acá hay poritos por donde puede pasar el agua. ¿Se va a ir de la solución A la B o de la B a la A? ¿Qué creen ustedes? ¿El agua hacia dónde se va a ir? ¿De A a B o de B a A? ¿Nadie sabe? El agua se va a ir de A a B. ¿Y por qué de A a B? Porque el agua siempre va a querer ir donde hay una mayor concentración de soluto. ¿Cuál es el soluto en este caso? El cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Entonces, si yo hago un experimento y pongo, ¿no es cierto?, un recipiente y pongo algo así como una especie de membrana que dejara atravesar el agua y le echo una mayor cantidad de sal a un lado, el agua necesariamente se debería ir hacia donde hay una mayor concentración de sal. ¿Ya? Ahí sale la flechita. Salen hartos ejercicios de estos en las pruebas en la antigua PSU y en la prueba de transición. Así que, y no es algo difícil de entender. Te hacen analizar así dibujos como lo hice yo, lo acabo de presentar. Entonces es importante que lo manejen porque es algo fácil. Ya, acá vamos a ver qué pasa con los osmosis, ¿no es cierto?, cuando en una célula animal. Por ejemplo, en un glóbulo rojo. Supongamos que me sacan sangre y de mi sangre hacen una segmentación, una separación de los elementos de la sangre y aíslan un glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo ya lo ponen en una superficie. ¿Ya? Bueno, tienen que tener en cuenta que aquí está mi membrana. Esta va a ser mi membrana, o sea, eso que está ahí, la parte como externa del glóbulo rojo va a ser la membrana. Y en esta imagen pusieron, si se fijan, en el medio extracelular y en el medio intracelular, cuento el soluto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Acá en este medio está la misma concentración de soluto, tanto al interior del glóbulo rojo como en el agua en la cual se encuentra el glóbulo rojo. Entonces, el agua no se va a desplazar hacia ningún lado. ¿Por qué no se va a desplazar? Porque tiene la misma concentración de
soluto. Entonces no necesita desplazarse. Y el glóbulo rojo se observa normal, con su forma normal. Ay, no sé dónde quedó el mouse. Ahí. Pero en cambio acá, esta solución es hipertónica. Quiere decir que esta agüita que está acá tiene una mayor concentración de soluto. Vamos a decir que es sal. Esta es una agua muy salada, en la cual introdujeron al glóbulo rojo. Entonces, ¿qué pasó? Que el agua que está al interior del glóbulo rojo se desplazó hacia el agua que está en el vaso y la célula se arrugó. No sé si ustedes se han fijado que cuando uno va a la piscina y está mucho rato en la piscina, se me arrugan los dedos o se me empieza como a arrugar la piel. Y es por esto, porque el agua que está al interior de mi cuerpo empieza a salir, me empiezo a deshidratar. ¿Y por qué me deshidrato? Porque el cuerpo siempre quiere estar en equilibrio. Y por eso ocurre esto, que me arrugo. Y después, si yo pongo a una célula en un agua que no tiene absolutamente nada de sal, ¿qué va a ocurrir? Que como esta solución es hipotónica, el agua va a ingresar a la célula y la célula se va a hinchar. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de soluto al interior del glóbulo rojo con respecto a la agüita que está en el vaso precipitado. Ya cuando la célula se arruga por estar en un medio hipertónico, se le conoce como crenación. Y cuando la célula está en un medio hipotónico y se hincha, se le conoce como citólisis. Y la célula puede explotar, ¿ya? Si es que es mucha el agua que ingresa. Ya, ahora vamos a ver qué pasa en el caso de las plantas. En el caso de las plantas, en la clase anterior yo les mencioné que las plantitas, a diferencia de la célula animal, tienen, por decirlo así, tienen una capa protectora que se llama pared celular, ¿ya? Y la pared celular lo que hace es brindarles mayor protección. Una protección, por decirlo así, mejor o más, o tiene una mayor protección que la célula animal. ¿Ya? Entonces acá, cuando, por ejemplo, la del medio sería, se le echó agüita a la planta y el agüita que tenía, o el agua en general, generó que la planta estuviera en una condición normal. ¿Ya? La cantidad de agua que hay en la planta con la cantidad de agua que se le echa a la planta es la misma. Entonces, la planta se mantiene viva, hidratada. ¿Qué pasa si yo le echo más agua a la planta? Las células de la planta como que se van a hinchar y se van a mantener como turgentes, como muy paraditas, como es el caso de la primera imagen, se me pegó, aquí está. Pero ¿qué pasa si yo no le echo agua a la planta? La planta se va a morir y el agua que estaba al interior de la plantita, de la célula vegetal, va a salir y la planta va a tener esta apariencia de estar deshidratada. Y a esto se le conoce como plasmólisis, cuando sale el agua de la célula vegetal porque hay un desequilibrio, porque no se le echó agüita a la planta y se muere. En el caso de cuando le echo mucha agua, se genera la turgencia, que la planta está como súper, y cuando le echo la cantidad adecuada de agua, hay un equilibrio y es lo óptimo para la célula vegetal. Por eso cuando uno tiene plantas, tiene que saber la cantidad de agüita
que tiene que echarle a cada una de las plantitas, porque no todas son iguales. Ya, y eso sería con respecto al transporte pasivo. Ahora vamos al transporte activo. El transporte activo hay varios tipos. Bueno, mencionarles las características generales para que las recuerden. Va en contra del gradiente de concentración, por lo que necesita energía. Y la energía se conoce como ATP, ya que es fabricada, ¿no es cierto?, por la mitocondria. Ya, ejemplos de transporte activo tenemos los mediados por proteínas, carrier o bomba, los mediados por vesículas o transporte en masa, y dentro de los mediados por vesículas tenemos la endocitosis y la exocitosis. Como les decía, el transporte activo requiere, ¿no es cierto?, de un gasto de energía, porque como las moléculas pasan de donde hay menos a donde hay más, necesita de energía extra, ¿ya? Y un ejemplo que podemos apreciar acá es la bomba sodio y potasio. Es la famosa bomba sodio y potasio, que no sé si ustedes en algún momento han escuchado hablar de esta famosa bomba, ¿ya? Esta bomba lo que hace es mantener el potencial de reposo de toda célula. ¿A qué me refiero? Potencial de reposo y potencial de acción, me refiero a los impulsos nerviosos. Si esto no funciona, me muero. Así de simple. Porque mis neuronas no podrían mantener esta diferencia de concentración, por ende, mantener el potencial de reposo y de acción. Bueno, este es un tema sistema nervioso, no voy a entrar ahí, pero es para que ustedes sepan que esta bomba interviene en los impulsos nerviosos y que es súper importante su funcionamiento. ¿Ya? Bueno, lo que hace esta, transporta sodio hacia el exterior de la célula, ¿ya? Y potasio hacia el interior. Eso es lo que hace esta bomba, manteniendo un gradiente en la membrana. Y sabemos que requiere de ATP porque por algo es un transporte activo, ¿ya? Este es un transporte primario que necesita directamente el ATP, ¿ya? No sé si hay alguna duda. Miren, y ahí podemos ver mediante este GIF que como les decía, se saca sodio hacia el exterior y se introduce potasio hacia el interior de la célula. Y ahí pueden ver cómo el ATP por decirlo así, se pega a la bomba. Se pega el ATP y el sodio sale. Y a su vez ingresan dos potasios. Tenemos el medio intracelular que estoy mostrando acá con el puntero, y este es el medio extracelular. Y esto se requiere para el impulso nervioso. Y después tenemos el otro tipo de transporte, que es el transporte que se le conoce con el nombre de transporte secundario, transporte activo secundario. Y la bomba sodio-potasio era el transporte activo, por decirlo así, primario, ¿ya? El transporte activo primario, que era la bomba sodio y potasio, requiere de energía directa de ATP. Y el transporte activo secundario no utiliza la energía del ATP, sino que utiliza la energía del gradiente de concentración, que es generado por la bomba de sodio y potasio. ¿Ya? No es como que utilice directamente el ATP, sino que depende que la bomba sodio y potasio genere esa energía, y con esa energía se genera el transporte secundario, que es el que les voy a explicar ahora, que es el mediado por vesículas. ¿Qué es una vesícula? Miren, les voy a mostrar con la imagen. Es esta pelotita. Esta pelotita que se forma por la invaginación de la membrana. Miren, ahí está invaginando la membrana plasmática. Esperen.
aquí, va a invaginar, ¿no es cierto? Y va a introducir sustancias desde el exterior. A esto se le llama endocitosis. Y cuando, ya, de nuevo, vamos con la endocitosis. Acá introduce sustancias desde el exterior al interior de la membrana. Y después hace lo mismo, pero lo contrario. La exocitosis es que saca cosas de la célula. ¿Ya? Entonces, endocitosis, aquí lo vamos a ver con el movimiento que se va a generar ahora. Esto sería endocitosis, se invagina, introduce, y exocitosis se forma también, pero saca. Ejemplo de lo que puede sacar la célula, puede sacar glóbulos blancos. Por ejemplo, si me ataca un virus, del interior de la célula se va a invaginar y va a sacar glóbulos blancos hacia la sangre, para que los glóbulos blancos vayan a combatir con el virus. ¿Y qué podría tomar? Se me ocurre, por ejemplo, podría tomar, no sé, neurotransmisores que necesitara, o a ver, ¿qué otra cosa más? No, en este momento no se me ocurre mucho, pero los neurotransmisores generalmente son los que invaginan. O hay células también que hacen endocitosis para atrapar a bacterias, ya que toman a la bacteria, la invaginan, como se ve acá, y adentro la atacan con enzimas que matan a las bacterias o virus, porque nuestro sistema inmune es espectacular, chiquillos. Ya, eso sería con respecto a la endocitosis y la exocitosis. Espero que haya quedado claro. Endocitosis que introduce, que genera esta vesícula, y exocitosis que saca. Ya, dentro de las endocitosis, tenemos la fagocitosis y la pinocitosis. No sé si las puse aquí. Ah, sí, esta es una pinocitosis. Cuando introduce la pinocitosis, es un tipo de endocitosis. Endo hacia adentro, exo hacia afuera. Vamos a ver ahora tipos de endocitosis, donde tenemos a la pinocitosis. Lo que hace la célula es tomar grandes cantidades de agua e introducirlas. Y a eso se le llama pinocitosis, ¿ya? Porque la osmosis sería un transporte pasivo que es mediado por acuaporinas, que eran esas proteínas que dejaban pasar agua. Acá en la pinocitosis va en contra del gradiente de concentración, ¿ya? Introduce grandes cantidades de agua. Esa es como la diferencia. Tenemos también la endocitosis mediada por receptor, que por ejemplo la membrana plasmática tiene un receptor y ese receptor se une a cierta molécula y la introduce al interior de la célula, porque obviamente la necesita. Y la fagocitosis, que no la puse aquí, pero se las voy a mencionar. La fagocitosis significa, yo siempre me imaginaba como un Pac-Man, no sé si ustedes conocieron a los Pac-Man, eran unos juegos bien antiguos como de los 80, donde sale un monito que se va como comiendo todas las pelotitas que están a su alrededor. Eso hace la célula en la fagocitosis. Es como que se come sustancia y las degrada. Y el otro tipo de transporte secundario, acá podemos, por decirlo así, mencionar el cotransporte. ¿Y qué es el cotransporte? Hay distintos tipos de proteínas que cumplen estas funciones. ¿Y en qué se diferencia? Que, por ejemplo, el
sin porte ingresa a 2 moléculas al mismo tiempo, ¿ya? Y el antiporte, por ejemplo, saca una y mete a otra. Por ejemplo, la bomba sodio y potasio sería antiporte, porque saca sodio y mete potasio. Y hay proteínas transmembrana que para hacer más rápido el proceso ingresan, no sé, 2 elementos o dos cosas necesarias que necesiten la célula al mismo tiempo, o saca. A eso se refiere, ¿ya? Esa es como la diferencia del cotransporte, y es del tipo secundario. Síntesis con respecto a lo que ya, con esto terminamos con la unidad de organización, estructura y actividad celular, y vamos a dar inicio a la segunda área temática, que es organismo y ambiente, ¿ya? Recordemos que la célula, dentro de las células tenemos a las procariontes y las eucariontes. Las procariontes no tienen núcleo, no tienen organelos. Sí, todas las células tienen lo mismo, que es ADN, membrana plasmática, citoplasma y citosol, ¿ya? Dentro de la membrana plasmática tenemos los componentes más fundamentales, son los fosfolípidos y las proteínas, ¿ya? Que vimos que cada uno de ellos tenía una función específica, básicamente para generar un intercambio de sustancias, señalizar también con la célula tanto del medio intracelular como extracelular, ¿ya? Y dentro de los transportes, que yo diría que es una de las funciones más importantes de la membrana plasmática, tenemos el transporte pasivo, en el cual no hay un gasto energético, ¿ya? Y va en favor del gradiente de concentración, donde tenemos la difusión, la osmosis, y dentro de la difusión tenemos la difusión simple y la facilitada. La difusión simple era que las moléculas entraban directamente, y la difusión facilitada tenía que ver con que habían proteínas o canales iónicos que dejaban pasar a cierto tipo de sustancia. Por eso se dice que la membrana es selectiva. Y el activo, que necesitaba de energía, que iba en contra del gradiente de concentración, y básicamente, ¿no es cierto?, tenemos el transporte primario y el secundario, donde en el primario siempre el ejemplo más significativo es la bomba sodio y potasio, y el secundario, que tenemos los distintos tipos de proteínas, sin porte, antiporte, y que básicamente ellos no utilizan directamente el ATP de manera directa, sino que dependen de la energía que deje la bomba sodio y potasio. Nosotros tenemos muchas bombas sodio y potasio porque gracias a aquello podemos realizar el tema del impulso nervioso, mantener el potencial de reposo, el potencial de acción, que a lo mejor lo van a ver, no sé si está dentro de las áreas temáticas que va a ver la profesora. Y pasamos a nuestra siguiente. No sé si hay alguna duda para dar inicio a la otra área temática, chiquillos. ¿No? No, profe. Ya. La segunda área temática es organismo y ambiente. Yo diría que es un poquito más sencilla que la anterior. Habla de básicamente la obtención de energía, diferenciar, ¿no es cierto?, los organismos autótrofos de los heterótrofos, la fotosíntesis, todo el proceso de la fotosíntesis, que es lo que vamos a alcanzar a ver ahora, yo creo, las tramas tróficas, las cadenas tróficas, los niveles tróficos, y eso ya es mucho más sencillo, y todos los factores que influyen en los ecosistemas. Me voy a saltar el tema de las preguntas, mencionarles que en las clases anteriores les dejé formularios para que ustedes practicaran y pudieran llevar a cabo, ¿no es cierto?, en práctica, pudieran estudiar más adelante, no sé si lo pueden hacer ahora o después. En esta clase no logré publicarlo, pero en un ratito más o mañana voy a publicar ese como formulario que son con preguntas, prueba transición, para que puedan ustedes ponerse a prueba, ¿ya? Y saber cómo van con el contenido. Ya, vamos a comenzar con lo primero de esta unidad, que es la fotosíntesis. Yo sé que muchos de ustedes saben qué es la fotosíntesis, que es un concepto que la gran mayoría maneja, pero de todas maneras igual lo voy a
a mencionar de manera breve y concisa, tratando de considerar los aspectos más fundamentales. ¿Ya? Bueno, sabemos que la fotosíntesis es una reacción química en la cual las plantitas, nuestras benditas plantas, toman el dióxido de carbono de la atmósfera, toman el agua desde las raíces y en presencia de energía, que en este caso la proporciona el sol, dan origen a la glucosa y el oxígeno. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿pero para qué le sirve esto a la planta? La planta, no sé si alguna vez se han puesto a pensar, las plantas fabrican su propio alimento, no como nosotros, que nosotros necesariamente necesitamos alimentarnos de otro ser, ¿ya? Nosotros para poder vivir tenemos que comer carne, comer vegetales, consumir carbohidratos, ¿no es cierto?, consumir grasa, pero necesitamos alimentarnos de otra cosa. No es que nosotros nos pongamos al sol y generemos nuestro propio alimento. Se nos acabarían muchos problemas si no tuviéramos que alimentarnos de otras cosas, ¿no es cierto? Se acabaría el hambre en el planeta si fuera así, pero las plantas tienen esa capacidad. Ya, entonces, lo que hacen las plantas es transformar la energía lumínica en energía química. El término fotosíntesis, foto significa luz y síntesis significa que elaboran una molécula orgánica. Recordemos que molécula orgánica significa que contiene carbono. Si ustedes se fijan acá, C6H12O6 es la fórmula química de la glucosa y es orgánica porque contiene carbono. La única excepción de elementos, o sea, moléculas que contienen carbono y no son orgánicas, es el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es un gas, no es una molécula orgánica, es una excepción a la regla. Entonces, ¿qué hace mi plantita? Toma dióxido de carbono, toma agua de las raíces, luz y genera glucosa. Y de eso la planta se alimenta. Y a la vez libera oxígeno que a nosotros nos permite respirar. ¿Ya? Gracias a aquello nosotros respiramos. ¿Ya? Eso súper claro. Otra cosa importante que sale ahí en el temario. Autótrofo significa que fabrica su propio alimento. Los únicos organismos autótrofos son las plantas, algunas bacterias, algunas algas que realizan fotosíntesis. Para que un organismo sea autótrofo, tiene que realizar fotosíntesis. Eso es súper importante. Nosotros somos heterótrofos porque necesitamos de otro ser vivo, o sea, en este caso no vivo, de otro ser para poder alimentarnos. Ya, eso muy importante. Ya, bueno, ustedes saben que la planta necesita de luz, ¿ya? Y en física, ustedes en algún momento, la gran mayoría de ustedes, sabe que la luz tiene características de partícula y de onda. ¿Por qué de partícula? Porque puede viajar en línea recta. ¿Y por qué de onda? Porque realiza todos los fenómenos ondulatorios, que es la reflexión, la difracción. No sé si se acuerdan mucho, me imagino que con la profesora Paola retomaron todos esos conceptos. Si no, los invito a que vean los videos, ¿ya? Entonces, bueno, como para no desviarme del tema, ¿ya? Las ondas luminosas son ondas electromagnéticas, ¿ya? Que se propagan, electromagnética quiere decir que se propagan en el vacío o en otros medios. Y se propagan en todas las direcciones, ¿ya? Por ejemplo, si un rayo de luz blanca atraviesa un prisma, se descompone en los distintos colores del arco iris. Es por eso que cuando llueve y sale el sol, nosotros podemos ver ese fenómeno del arco iris, porque al pasar
la luz del sol por las gotitas de agua, la luz blanca se descompone en los colores del arco iris, ¿ya? La luz visible para el ojo humano, ¿ya? Tiene un rango de radiación con longitudes, no sé si se acuerdan que era la longitud de onda, que era la distancia de cresta a cresta, que eso yo se los pasé en algún momento, ¿no es cierto? En el fondo, ¿a qué se me enredó la lengua? ¿A qué me quiero referir con esto? Que la luz blanca que atraviesa por el prisma, ¿no es cierto?, se descompone en los distintos colores. Cada uno de ellos tiene rangos de longitud de onda distintos, ¿ya? Si podemos ver acá, tienen distintos, ay, se me pegó aquí, distintos rangos de longitud de onda, que sería la longitud de onda, la distancia entre cresta y cresta, ¿ya? Y el ojo humano tiene la capacidad de captar longitudes de ondas que van de, aquí sale, de 400 a 700 nanómetros, ¿ya? Y es algo muy pequeñito con respecto a todas las otras longitudes de ondas que hay en la naturaleza. Ay, me cansé de tanto hablar. Ven, y acá tenemos la radiación electromagnética. Si ustedes hicieran un experimento de pasar, ¿no es cierto?, de tener un prisma y ponerlo en la luz, van a observar este fenómeno. Ya, ¿qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que la fotosíntesis se realiza en los cloroplastos, ¿ya? Y no sé si hay una imagen aquí de los, ay, me pasé, de los cloroplastos, no sé si les puse, aquí están. Estos son los cloroplastos, ¿ya? ¿Y qué son los cloroplastos? Son los organelos encargados, o sea, son los organelos donde ocurre la fotosíntesis. Y por célula hay de 50 a 60, ¿ya? Y acá, dentro de los cloroplastos, podemos destacar, ¿no es cierto?, que tienen doble membrana, una membrana externa, que podemos ver acá, y una membrana interna, que están separados por un espacio intermembrana, que ahí sale, membrana externa, membrana interna, y está separado por ese espacio. Tiene un estroma, que es el espacio interior, que está acá, ese es el estroma, ¿ya? Y en el interior del estroma tiene enzimas, ribosomas y ADN. Importante recordar que tanto el cloroplasto como la mitocondria, se me enreda la lengua, perdón, tanto el cloroplasto como la mitocondria son los únicos organelos que tienen ADN. Y los tilacoides, ¿qué son estos? Son estos saquitos aplanados, ¿ya? Donde están los pigmentos fotosintéticos. ¿De qué pigmento fotosintético vamos a hablar? De la clorofila. Y el conjunto de tilacoides se conoce como grana. Eso como para que lo tengan súper claro. Ya, ¿qué son los pigmentos? Los pigmentos son moléculas que absorben la luz y reflejan distintas longitudes de ondas que no absorben. O sea, cuando yo veo algo de color verde, es que se absorbieron todas las otras longitudes de onda y se reflejó se refleja el color que no se absorbió. Entonces, la clorofila, las plantas tienen el pigmento de clorofila, ¿no es cierto? Y lo que refleja es el color verde. Ya, bueno, mencionarles que el principal pigmento de plantas y algas es la clorofila y se pueden distinguir al menos 8 tipos de clorofila, ¿ya? Tenemos también otro tipo de pigmentos, donde tenemos las ficocianinas, que son, bueno, ahí tengo un gráfico, que son
Las ficocianinas son pigmentos que están en las cianobacterias. Las ficoeritrinas es el pigmento rojo en algunas algas rojas. El caroteno es el color anaranjado que tiene la zanahoria. La zanahoria tiene caroteno. Y las xantófilas, que es el color amarillo y café en los vegetales. ¿Ya? Esos son todos los pigmentos que tienen diversas vegetales y algas y bacterias. Ya, no voy a entrar en tanto detalle porque igual necesito avanzar. Ya, dentro de la fotosíntesis se divide en dos etapas. La fase dependiente de la luz y la fase independiente de la luz o la fase oscura. Esto es súper importante que lo tengan claro porque siempre la fotosíntesis, chiquillos, les doy firmado que sí o sí entra. Entonces es súper importante que estos detalles ustedes los tengan clarísimos, ¿ya? La fase dependiente de la luz ocurre en los tilacoides, que yo les mostré que eran los tilacoides, y la fase oscura o independiente en el estroma. Vamos a volver acá. Ahí tenemos los tilacoides, que eran los saquitos aplanados, ¿no es cierto? Y el estroma, que es esto, el espacio interno, ya para que no se les olvide. Dijimos que la fase independiente ocurre en el estroma y la fase, o sea, se me enredó la lengua, la fase independiente ocurre en el estroma y la fase dependiente de la luz en los tilacoides, específicamente en la membrana de los tilacoides. Ya, de aquí nos vamos a ir a la fase dependiente de la luz y yo les voy a explicar qué pasa. Primero, paso 1, ahí está, paso 1. La energía lumínica excita a los electrones de la molécula de clorofila. Acá está. Ay, ya, entonces, la energía lumínica, la luz, ahí la luz, ¿no es cierto?, excita a los electrones de la molécula de clorofila, acá está, ¿ya? Y esto ocurre en el fotosistema 1 y en el fotosistema 2. Me devuelvo. Tengo que explicarles qué es el fotosistema, ¿ya? El fotosistema son las unidades estructurales de la membrana de los tilacoides, acá. Al interior de los tilacoides se encuentra el fotosistema 1 y el fotosistema 2, ¿ya? Que, bueno, como les decía, y esto, al interior de la membrana de los tilacoides hay proteínas y pigmentos donde ocurre la captación de la energía solar y la liberación de los electrones, que era lo que yo les acabo de mencionar. ¿Y para qué ocurre esto? Para optimizar la captación de la luz. ¿Ya? Y aquí se encuentra el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Ya, entonces vamos por paso para volver a explicar. Volvemos acá ya explicando qué era el fotosistema. El paso 1 yo les había mencionado que la energía luminosa excita a los electrones de la molécula de clorofila, acá, tanto en el fotosistema 1 como en el fotosistema 2. ¿Ya? Después, esta molécula de agua que está acá se rompe y libera oxígeno. ¿Ya? Y esto genera que se liberen tanto electrones como protones. ¿Ya? Acá se van a liberar electrones y protones. Acá. Los electrones desprendidos de la clorofila y los protones provenientes del agua forman el NADPH, ¿ya?
¿Y qué es el NADPH? Es una molécula que ayuda a este proceso, ¿ya? Y que en el fondo se utiliza básicamente en la etapa independiente de la luz. Y como para finalizar todo este proceso, se forma una molécula de ATP que es impulsada por la salida del hidrógeno, de estos hidrógenos que se liberaron acá. Chiquillos, esto igual es un poquito complejo de entender porque piensen que ocurre al interior del cloroplasto y esto ocurre al interior de la membrana de los tilacoides. Entonces, igual prefiero comenzar la próxima clase con esto para que tengan su mente ya más despejada, porque es demasiado lo que viene a continuación. Tengo que explicarles muchas cosas y prefiero partir con esto en la próxima clase, porque si no, igual no voy a alcanzar a explicar todo el proceso en general, ¿ya? Así que vamos a dejar la clase hasta acá. Yo no sé si hay alguien que tenga alguna duda al respecto. Lo de la fotosíntesis, igual es un poquito tedioso y complejo la fase, el tema de la cadena transportadora de electrones. Así que voy a volver a explicarlo en la próxima clase con mayor detención. Y que ojalá me pregunten, porque igual es un tema un poquito difícil de entender porque son nombres bastante raros. No sé si hay alguna duda, consulta. Ninguna por mi parte, profe. Ninguna por su parte. Ya, bueno, de todas maneras, ya, tampoco el Oscar. De todas maneras, esta clase yo la voy a subir inmediatamente y yo creo que mañana o pasado va a estar disponible el formulario para que los que quieran practicar, obviamente no ahora, sino que cuando retomen y estudien para dar la prueba de transición. Así que eso, queridos alumnos, muchos cariños, que estén súper bien. Qué bueno que se hayan conectado. Ojalá hubieran más, pero me imagino que por la hora también es un poquito agotador conectarse a estas altas.